Eh, Hablar de profetismo es hablar de la historia de la relación de Dios con su pueblo. El profeta nunca es elegido por el pueblo, nunca es seleccionado por el pueblo de Dios, siempre tiene una progresión exclusivamente divina y siempre va a aparecer en contextos donde el pueblo necesita ser redirigido, no solamente formado, ¿eh? Que serían, por ejemplo, como los apóstoles, sino que el pueblo tiene que ser redirigido, sobre todo con prácticas a veces bastante alejadas del proyecto de Dios. En la historia de Israel se conocen a los portavoces de Dios de dos formas: los que escribieron y los que no escribieron. Lógicamente, los que no escribieron, que hay muchos, tienen mensajes mucho más locales, mucho más particulares. Los escritores tienen un ministerio muchísimo más amplio e involucra a reyes, al pueblo, a sacerdotes, etcétera, etcétera. Es un ministerio mucho más amplio, mucho más abarcante. Los no escritores ejercieron una influencia real en la vida del pueblo, pero como decía, un tanto limitada. Los escritores tuvieron una gran presencia en la época de los reyes, sobre todo desde Roboam a Joacim, es decir, desde la época del hijo de Salomón, es decir, fijaos, eh, prácticamente año 1000, 1000 y poco antes de Cristo, y hasta la época de Joacim, que el profeta por excelencia desde ese momento son tanto Jeremías como Daniel. Fueron los grandes intérpretes de la Torá en momentos de apostasía de los reyes y del pueblo. Y me quiero parar un poco en la idea de los grandes intérpretes de la Torá. Ya que, como hemos dicho a lo largo de la serie, mientras que la primera alianza estuvo en vigencia hasta la resurrección de Jesús, nada se podía cambiar. Nada. Entonces, por eso lo vamos a tratar como intérpretes de la Torá, con condiciones especiales. Pero Dios compartió la alianza en el monte Sinaí, y esto constituyó el fundamento de toda la actividad religiosa y social del pueblo de Israel. Los profetas exhortaban al pueblo a vivir bajo la protección de la alianza. Y este es un tópico que no siempre lo trabajamos con la suficiente dimensión. Es decir, Dios se relaciona con su pueblo exclusivamente a través de la alianza, porque la alianza es el plan de salvación. Y el plan de salvación conlleva toda una serie de conceptos, como cómo se resuelve el pecado, cómo se perdona al individuo, cómo se restablecen las relaciones rotas entre nosotros o con Dios, con lo cual los profetas son un llamado a vivir bajo la protección de esa alianza. Y no existe profeta sin llamado, no existe, porque si es falso profeta ya no es profeta. Simplemente. Y hablando de los profetas escritores, Pedro dice lo siguiente, hablando de los profetas escritores anteriores a Jesús. Dice, contamos también con la firmísima palabra de los profetas. Haced bien en prestarle atención, como si fuera una lámpara que ilumina un lugar oscuro, en espera de que despunte el día y surja en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tener presente que ninguna profecía de la escritura, aquí la palabra escritura se refiere exclusivamente a la primera gran parte de la Biblia, después se podrán hacer aplicaciones. Pero lo que Pedro está pensando es en estos profetas escritores. ¿eh? Dice, pero ante todo tener presente que ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron seres humanos que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Este es un texto importante. Por lo tanto, los profetas son intérpretes de la alianza y sus cláusulas en momentos de crisis. Como decíamos hace un momento, si no hay crisis, no hay profetas. ¿Eh?
Para leer cualquier profecía bíblica, y aquí tengo que recordar lo que vimos en el programa anterior, hay que recordar el código de silencio, ¿eh? Que, por si alguno no estaba, recordar que consistía en hacer una lectura de los primeros 5 libros de la Biblia en claves de los problemas particulares del pueblo en su propio contexto del profeta. Es decir, el pueblo genera los problemas y el profeta va a prestar atención a los problemas que el pueblo tiene en ese momento. Y el código de silencio, como estuvimos viendo, ¿eh? La importancia radica en el mensaje profético, en saber identificar la situación concreta del pueblo de la alianza en ese contexto histórico. Con lo cual volvemos a la idea del principio. No deberíamos, para estudiar, no entro, o lo he dicho varias veces, no entro en lo devocional, no entro en el estudio sistemático personal, no entramos en ese campo. En la escuela sabática tampoco. Es decir, entramos en lo que es profundizar. ¿Para qué? Para compartir con otros, que es el objetivo que se propuso al principio. Por lo tanto, identificar la situación concreta del pueblo en cada momento histórico nos permite identificar la función concreta del profeta para ese momento, esa circunstancia y sobre todo ese pecado del pueblo. El código de silencio lleva al profeta a abordar los problemas legales de su época, omitiendo aquellos aspectos que no representan un conflicto. ¿Eh? Historia de una tradición espiritual. Mirad, uno de los motivos por los cuales tenéis el material es este cuadro y el siguiente. Este cuadro nos muestra, os lo explico un poquito, ¿vale? Porque nos tiene que ayudar a reflexionar. Empezamos con Roboam, año 931, y acabamos con Sedequías. ¿Veis? 931-597. Y tenemos los años de su reinado, de todos ellos, y estas bandas que bajan y suben simboliza el problema que hubo de forma gráfica, el problema que hubo con cada rey. Hay reyes que no tienen problemas como Josías, lo tenéis aquí, pero si veis Roboam, Asa, Joás, Acaz, Manasés, Joacín, Joaquín, Sedequías. Y todos estos tuvieron los profetas. Unos no fueron profetas escritores y en pantalla tenéis los profetas escritores, ¿eh? Los que nos van a servir para poder entender cuál fue la rectificación que ellos hicieron, cómo ayudaron al pueblo de Dios a enfrentar sus circunstancias. Tenéis a Ezequiel, tenéis a Isaías, a Miqueas, a Nahum, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Abdías, etcétera, etcétera. Entonces, si leemos a estos profetas, porque habrá temas que tengamos que tratarlos con otros hermanos de la Reforma, debemos de saber qué época es, cuál es el rey que está en posesión del trono en ese momento y cuáles son los problemas que vivía el pueblo. Y los problemas los sacamos de los temas que tratan los profetas. Lo que silencia se queda la Torá en vigencia y lo que no se silencia es el problema que se va a materializar o así. Entonces, en la escala del 1 al 10 representa gráficamente cuál es el nivel de profanación de la alianza. Veis que Acaz tiene 10, que es el máximo, y Sedequías también. Hay otros reyes que fue más pequeña la profanación, pero finalmente hay mm, momentos en los cuales los reyes de Israel llevaron al pueblo a vivir circunstancias muy, muy, muy especiales. Por lo tanto, si tuviésemos que estudiar el libro de Jeremías, tendríamos que leer sobre Joacín, Joaquín y Sedequías. Hay comentarios bíblicos muy generalistas que lo hacen bastante bien. ¿Eh? Si hablásemos de Sedequías, solamente tendríamos a Ezequiel. ¿Eh?
Nahum con Josías o Isaías con Acad o Miqueas. ¿Veis un poquito cómo en esta gráfica, pues que estimo mucho porque me la hicieron, un buen amigo, y finalmente pues la puedo utilizar con vosotros como la he utilizado en las clases. Y fijaos, para que podamos tener un poco ahora los textos en los cuales se habla de cada uno de ellos y se habla del problema que representa cada uno de ellos, tenemos la misma gráfica, pero ahora, tomando segunda de Crónicas, del capítulo 12 hasta el 36, Esdras, un historiador del pueblo de Israel, él hace una crónica de cuál fue los reyes, los profetas y cómo el pueblo de Israel actuó en relación al mensaje de esos profetas, que no venía de ellos, sino que venía de Dios como hemos dicho. Entonces, por ejemplo, si cogemos a Roboam, tenemos en Segunda de Crónicas 12 los versículos esquematizados, ¿vale? Del 1 al 9 nos va a contar la historia de Roboam, el profeta que actuó con él, aunque este es un profeta que no escribió, con lo cual simplemente está mencionado, y cómo se va a actuar para volver a llevar al pueblo de Israel y al rey en la cabeza a restaurar las relaciones con Dios. Y repito, las relaciones con Dios solamente son a través de la alianza. No hay otra forma de restablecer la relación con Dios. Y como hemos dicho ya en alguna ocasión, la alianza se toma o se deja, se acepta o no se acepta, pero no se negocia. Porque precisamente hay una alianza por parte de Dios porque el ser humano no tiene capacidad para restaurarse a sí mismo. Así que aquí tenemos al profeta Daniel, exactamente en la época de Joaquín y Joacim, y será de los escritores, eh, mm, de los profetas escritores, será el que más proyección tenga a partir de este momento ya hasta el final de los tiempos, con lo cual requeriría un estudio aparte, de lo que vamos a ver de algunos profetas en esta noche. Recordemos que para leer la Torá, fuera de la Torá, necesitaríamos identificar, es el tema que veíamos la semana pasada, si es ley, a qué parte de la ley se hace referencia y a qué parte de la parte se hace referencia. Pero siempre tiene que estar escrito en el texto. Cuando en el texto solamente aparece la palabra ley, siempre se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia y en sentido pedagógico. Esto seguro que os acordáis y nos va a servir para entrar esta noche directamente. ¿Cómo leer la Torá fuera de la Torá? Los profetas. Y vamos a ir viendo algunos detalles importantes. Roboam, el hijo de Salomón, tiene el templo recién construido, nuevo, flamante, una obra realmente trascendental. Y dice, tras haber consolidado y afianzado el reino, Roboam abandonó la ley de Dios y con él todo el pueblo. Veis que la palabra ley solamente dice que es ley de Yahvé, con lo cual, si no encontramos en el periodo de Roboam algo que nos identifique a qué parte se está haciendo referencia, sería todo. Pero normalmente en los profetas no es todo. Como decíamos, es la parte que tiene que ver con el problema en ese momento. Por haberse rebelado contra el Señor, el año quinto de su reinado, Sisac, rey de Egipto, atacó Jerusalén. Fijaos, estamos hablando del momento en el cual muere el tercer gran rey de Israel, construye el templo y a partir de ahí su hijo y los hijos de los hijos, porque todos son de la tribu de Judá, empiezan las profanaciones de la alianza. ¿eh? Pero, pero le quedarán sometidos para que sepan lo que es servirme a mí y servir a los reyes de las naciones. Sisac, rey de Egipto, atacó Jerusalén y fijaos, y se apoderó de los tesoros del templo y del palacio y se llevó todo, inclusive los escudos de oro que había hecho Salomón. Por lo tanto, si yo me cojo aquí la ley de Yahvé y me cojo lo que dice el versículo 8, estamos hablando
de profanaciones del templo, el exponente más claro de la alianza, porque es a través de esa alianza cómo se restablece la relación con Dios, se mantiene y se perdona el pecado del transgresor. El Espíritu del Señor vino sobre Azarías, hijo de Obed, el profeta. Durante muchos años Israel vivió sin Dios verdadero, sin sacerdote que le instruyera y sin ley. Veis que cuando vamos avanzando en el contexto, vamos entrando directamente cuál era el problema en la época, en este caso de Asa, el siguiente rey. Vivieron durante muchos años y Israel vivió sin Dios verdadero. Atención, no Dios sin pueblo, no. Eso es un concepto muy medieval que se nos mete a través de los tuétanos. No, Dios nunca deja de tener el pueblo, pero el pueblo sí deja a Dios. Como hemos dicho en alguna ocasión, Dios está de tu corazón tan cerca como tu corazón y nunca te abandonará, pero sí, el pueblo lo abandona. Por tanto, vivieron sin Dios, ¿por qué? Porque estaban sin sacerdocio y no había quien instruyera sobre el funcionamiento del templo, el funcionamiento del sacerdocio, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos nadie vivía en paz. Todos los habitantes del país sufrían gran tribulación. Y repito, esto está escrito por un cronista de Israel, de los que retornan del exilio, que hace una síntesis preciosa del el factor del profeta en Israel. Así, Asa escuchó a este profeta, hijo de Obed, se animó a suprimir los ídolos de todo el territorio de Judá y de Benjamín y de las ciudades que habían conquistado en las sierras y reparó el altar del Señor que se hallaba delante del vestíbulo. Es decir, veis que comienza en el versículo 1 diciendo que vivían en apostasía, pero va a terminar en el versículo 8 diciendo que escuchó al profeta de Dios y restauró el servicio de culto. Y cuando está restaurado el servicio de culto, es cuando todo funciona bien. Dios se hace presente en el santuario, en el lugar santísimo, como conocéis, aunque sea por las escuelas bíblicas que hemos hecho desde pequeños. Joás, otro. Cuando murió Jehoiada, las autoridades de Judá fueron a rendir homenaje al rey y éste siguió sus consejos. Olvidando el templo del Señor, Dios de sus padres, dieron culto a las esteras y a los ídolos. Este pecado desencadenó, he mantenido el texto, la cólera, es un problema de traducción, desencadenó que Dios no pudiese actuar y dejar al pueblo que se enfrascara en sus propios problemas. Eso sería un poco la idea. Contra este pecado desencadenó que Dios se retirara no de la protección individual de las personas que fuesen fieles, sino que no se haría visible en el templo, en el lugar santísimo, y por tanto la presencia de Dios no se vería para el perdón de los pecados. Les envió profetas para amonestarlo, pero no hicieron caso de sus amonestaciones. ¿Veis que estamos haciendo una síntesis? Cuando murió Jehoiada, las autoridades de Judá fueron a rendirle homenaje al rey y este siguió sus consejos, olvidando el templo, sus padres, las estelas, los ídolos, lo que acabamos de ver, les envió. Entonces el Espíritu de Dios invadió a Zacarías, hijo del sacerdote Jordán, que presentase delante del pueblo, les dijo, esto dice Dios, ¿por qué conculcáis los mandamientos de Yahvé? ¿Veis? Aquí también es un término. Es decir, no se refiere a los 10 mandamientos, se refiere al funcionamiento del santuario. Eso lo tenéis en todo. Es decir, casi siempre, en un porcentaje muy alto, la amonestación de ley, mandamientos, etcétera, siempre hace referencia en los profetas al funcionamiento de la alianza, al funcionamiento. Y si recordáis, decíamos que
hay partes de la ley que señalan el pecado y partes de la ley que nos enseñan cómo se perdona el pecado. Entonces, claro, si no hay perdón de pecado, la circunstancia de Israel es prácticamente un pueblo como cualquier pueblo que no es el pueblo de Dios. ¿Por qué conculcáis los mandamientos de Yahvé? No tendréis éxito, pues por haber abandonado a Yahvé, Él también os dejará seguir con vuestro propio propósito. ¿Eh? No veamos esa idea medieval de que Dios tiene mucho interés en separarse del ser humano. No, no, no. Dios no se separa nunca del ser humano. Nos separamos nosotros de él. ¿De acuerdo? Acá, casi el peor de todos. En aquel tiempo, el rey Acab envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria. Es decir, en puesto de pedir ayuda a Dios, le pidió ayuda a un país invasor con un ejército por grande y potente. Por los edomitas habían venido nuevamente y atacado a Judá y se habían llevado algunos cautivos. También los filisteos habían irrumpido en las ciudades, ahí tenéis el nombre, y habían capturado a Bet-Semes, y y se habían establecido en territorio del pueblo de Dios. Por cuanto Yahvé se había desentendido de Judá, lo hemos visto antes, a causa del rey Acaz, o dicho de otra manera, que sería conceptualmente más correcto, como el pueblo había sacado a Dios de su vida, Dios no podía obligarles a que fuese su Dios, tenía que dejarlos hasta que mandara un profeta y el profeta empezaría de nuevo la función. Quien había permitido el desenfreno en Judá y había prevaricado contra Yahvé. Porque acá había despojado la casa de Dios, la casa real, la de los príncipes, para pagar al rey de Asiria, pero nada le sirvió. Con todo, en el tiempo de su angustia, el rey Acab aumentó su infidelidad a Dios. Veis que el verdadero problema de la época de los reyes es la alianza y sobre todo el templo, el lugar donde se perdona el pecado. Pues ofreció sacrificios, fijaos, es la peor época de todas. Ofreció sacrificios a los dioses de los manacenos que lo habían vencido, pues decía, ya que los dioses de los reyes de Siria lo han ayudado, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron la ruina para él y todo Israel. Es decir, sacrificios a los dioses paganos. Por eso veíamos en el esquema, lo podéis repasar después, que en el periodo de Acab es la mayor profanación, juntamente con la de los tres últimos reyes de la historia del templo de Jerusalén. Dice que Acab recogió además los objetos de la casa de Dios e hizo pedazos los objetos de la casa de Dios y cerró la puerta de la casa de Dios y se hizo altares en cada rincón de Jerusalén. Recordemos que solamente puede haber un templo. No pueden convivir en el plan divino varios templos ni adoración fuera de ese templo. No lo puede haber. Y en cada una de las ciudades de Judá eligió lugares altos, es decir, en las montañas, para quemar incienso a otros dioses, provocando así el despego de Dios, el Dios de sus padres. Esto se puede traducir mejor, pero bueno, más o menos podemos ver la importancia de ello. Manasés. Desde 12 años era Manasés, veis que estoy siguiendo un poco las líneas del esquema, cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado delante de los hijos de Israel. Dios los protege, pero ellos vuelven de nuevo. Pues él reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. No hemos visto Ezequías, porque Ezequías no tiene ningún problema. Levantó altares a los Baales e hizo aseras, es decir, hizo
adoración a astros, casi espiritismo, brujería, ¿eh? Y se postró ante todo el ejército de los cielos y los sirvió, ¿eh? Adoración a los astros, etc. También edificó altares en la casa de Dios, de la cual Yahvé había dicho, en Jerusalén permanecerá mi nombre para siempre. Pero en la época de este rey se sustituyó a Dios por cuestiones totalmente diferentes al plan divino. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Yahvé. Y fijaos, hizo pasar a sus hijos por el fuego. Practicó la magia, la adivinación, la hechicería, evocó a espíritus de muertos, practicó el espiritismo, abundó en hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocando que Dios les dejara a su propio desastre. Lo que se produce se suele traducir por ira. Puso además la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, el cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo escogí entre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ese nombre se quita y se pone la idolatría. Joacim, estamos en el momento donde se escribe el libro de Daniel. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé su Dios. Contra él subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con grillos de bronce y lo llevó a Jerusalén. Además, Nabucodonosor llevó a Babilonia parte de los utensilios de la casa de Dios y los puso en su templo en Babilonia. Es decir, para Nabucodonosor, todo el ajuar del templo era un botín de guerra y se lo llevó a su propio templo. El resto de los hechos de Joacim y las abominaciones que cometió y lo que fue hallado contra él, he aquí están escritos en el libro de los rollos de Israel y de Judá, es decir, los otros libros. Es decir, este es Crónicas, está escrito en el libro de Reyes. Y Joaquín, hijo, reinó en su lugar. ¿Y qué hizo el hijo? Pues fijaos, era de 8 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo, en 3 meses, e hizo lo malo a los ojos de Dios. Veis que es toda la idolatría. Y a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los utensilios más preciosos que quedaban en el templo e hizo que su hermano Sedequías reinara sobre Judá y Jerusalén. Pero ya no era como rey de Judá, ahora era simplemente como un delegado, hoy se diría como un delegado del gobierno, más o menos. Y el último rey, Sedequías, era de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios. No se humilló ante Jeremías, el profeta, que hablaba de parte de Dios. Mirad, hay un detalle importante. Los profetas escritores, antes del exilio, son profetas que tratan la idolatría. Con lo cual, cuando se leen sus relatos y sus historias, tenemos que centrarnos directamente en cuáles fueron sus errores. Y eso fue lo que unas veces sirvió, otras veces no sirvió, para que Israel se recompusiera como pueblo, como servicio de adoración. Pero, como decía, estamos leyendo la Torá fuera de la Torá. Lo que no era un problema para la época de Zedequías no se menciona en este periodo. Y lo que era problema en otros tiempos es lo que los profetas están releyendo la Torá según los problemas circunstanciales de cada momento. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Elohim es el creador, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y a partir de aquí entramos directamente en el gran profeta, por lo menos el profeta que más tiempo tiene su profecía vigencia,
desde el año 605 a.C. hasta más allá de la segunda venida y más allá del milenio. Es decir, que es todo un profeta que está llamando continuamente al pueblo de Dios a que no repitamos los errores. Y finalmente lo que hace Daniel es hacer un análisis de todo el proceso que se describe, con la estatua, los metales, etcétera, 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 donde también va a hablar de la profanación del templo, la sustitución del templo de Dios y la idolatría a lo largo de siglos y ya de milenios. Aquí tenemos un claro detalle de cómo los profetas se ocupan de lo que en un momento determinado el pueblo de Dios tiene que recuperar o amonestar, ¿eh? para que puedan ser esa luz que Dios quiere que sea su pueblo en cada momento. Y el gran problema, desde Roboam, año 900 y algo, hasta Zedequías, fue la idolatría. Con lo cual, todos los profetas escritores, menos los tres últimos, que ahora hay una pequeña referencia a ellos, el problema fue la idolatría. La profanación del templo, del sacerdocio, de los sacrificios. ¿eh? Y ya nos quedaría simplemente eh, tres profetas que vienen después del exilio, que vienen después del retorno, que el problema ya no es la idolatría, el problema es el legalismo. Estamos hablando de los tres últimos profetas que aparecen en nuestras Biblias. Ya cambia completamente y cuando Jesús viene como profeta, porque Lucas le llama profeta, el problema que hay en la época es el legalismo. ¿eh? Y así continuaremos con Daniel y Apocalipsis, que Juan se incorpora a ese proceso como profeta. Seguiremos hablando de legalismo, seguiremos hablando de idolatría, seguiremos hablando de cómo se ha ido desarrollando la historia de la relación del pueblo con su Dios, tanto físico como espiritual, y que finalmente acabará con la venida de Jesús. Asimismo, todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su infidelidad, obrando según las abominaciones de las naciones y profanando la casa de Dios que él había santificado en Jerusalén. ¿De acuerdo? Como conclusión, ¿cómo leen los profetas? ¿Cómo leen la Torá? ¿Cómo leen las instrucciones de Dios? Según las necesidades de su pueblo, resaltando lo que se hace mal y buscando una solución, y no tocando, no resaltando o no ocupándose de lo que está bien. Y sabéis, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no siempre el pueblo de Israel se equivocó en lo mismo. Por eso hay profetas que tocan ciertos temas que otros no tocan. Pero decíamos al principio, y con esto acabo, que tenemos que tener en cuenta la época, el rey, el profeta y los pecados que se señalan a través del profeta que el pueblo está haciendo y el llamamiento a volver a recomponer la relación con Dios a través de la alianza. Esta es una forma que debéis de conocer, que tenemos que entender, porque necesitaremos en algún momento explicar. Entonces, por ejemplo, como un ejemplo último, ¿por qué Isaías habla del sábado? Se trajere de hacer tu voluntad en el día de sábado, un texto muy bonito, porque en la época de Isaías se transgredía el sábado. Pero hay otros profetas que no mencionan el sábado. Con lo cual, en la época de esos profetas, el sábado se guardaba según la alianza y no había ningún problema. La ley del silencio es la que nos ayudará a leer también los profetas.